¿No te parece que todos están tan atrapados por la vorágine de la vida que ya no les interesa la cultura? Conversemos en este video del peligro de esta actitud. Hemos dicho anteriormente que una gran parte del arte se ha separado de la gente, nos abandonó para encerrarse en su mundo incoherente, mediocre y elitista. Pero estas afirmaciones serían parciales si no incluyéramos también nuestra propia responsabilidad. Porque es verdad que la vida se ha vuelto cada vez más exigente y asfixiante. Se nota en los rostros de las personas el cansancio, la desazón, el malestar, porque viven para trabajar, logrando solamente satisfacer las necesidades más básicas. Sienten que no cuentan con tiempo, recursos y deseos para dedicarse a las necesidades del alma. Es normal que muchos, cuando llegan a sus hogares después de una jornada agotadora, lo único que quieren es encender la televisión o agarrar el teléfono para ver algún video que les haga pasar el tiempo o los distraiga. Sin embargo, una sociedad que solo vive para el aquí y ahora se atrofia, se transforma en una masa fácil de manipular. Y la palabra masa no designa una clase social particular, sino un modo de ser predominante de todo tipo de personas, clases altas, bajas, ricos, pobres, estudiosos y letrados, blancos, negros, verdes, da lo mismo. La masa pierde en razón de su vinculación, su personalidad, en mayor o menor grado, convirtiéndose en un conglomerado de individuos uniformes e indistintos. Se caracteriza por la ausencia de formas, de colores, de cualidades, pura inercia. Es el producto de la llamada modernidad líquida de Bauman. Dice un estudioso que esta masificación se hace crónica cuando la gente pierde de manera casi habitual sus características personales, sin preocuparse ni de verdades ni de valores. Por lo tanto, queda expuesta a las ideas decadentes y oscuras de la maquinaria ideológica de turno. El hombre masa es el producto de una sociedad decadente. Es el mediocre que se refugia en la vulgaridad. Es el sujeto que ha vuelto a la barbarie. Este ya no puede ser considerado por su valor, características, gustos, anhelos, sino por su relación con el colectivo o tribu al que representa, especialmente si este es de las supuestas minorías oprimidas, pero que todos sabemos que son financiadas por los grandes lobbies y tecnócratas. Ya no piensa por sí mismo. Por eso Edgar Allan Poe, en su novela El hombre en la multitud, describe su expresión como la de un idiota. Absorbiéndose completamente en sí mismo, explica Jean-François Mattei, el sujeto es ahora solo capaz de disfrutar de esos pequeños y vulgares placeres, que son incapaces de construir una obra de cultura. Regresan no a la antigua academia, sino al ocio moderno, que Hannah Arendt llama entretenimiento. Este es el único alimento cultural que consume. La diversión virtual en la que se sumerge el hombre masa se encuentra más politizada e intervenida que nunca. La ideología contracultural lo empuja y moldea con todos los medios, plataformas, movimientos y estratagemas sociales al pensamiento único, débil, radicalmente subjetivo, relativo, absurdo, emotivo, falsamente empático y compasivo. En efecto, la sobreexcitación emocional que colma los espacios culturales, dicen los autores de La Guerra Invisible, constituye la principal causa del sentimentalismo que ha cundido entre nosotros. Ha llenado nuestra atmósfera sociocultural de contenidos lacrimógenos que exacerban nuestras emociones,
sobredimensionándolas y tornándonos hipersensibles. Fenómeno que, agregamos nosotros, va en directo deterioro de la razón y fortaleza moral. Este individuo vive embriagado de la falsa libertad de pensamiento y acción, porque es parte de la democracia de los borregos, creada artificialmente en las oficinas de las élites culturales. Son las mismas que le predican al hombre masa que estamos en la época de la diversidad, pero que al mismo tiempo lo homogenizan, lo vuelven masa indiferenciada. Dejándonos llevar por esta corriente, nos hacemos responsables de la decadencia cultural, nos hacemos daño a nosotros mismos y a los que nos rodean, especialmente si estos son menores. Es más urgente e importante que nunca hacer el esfuerzo por acceder a la cultura, preocuparse por el cultivo del alma, superar el deseo meramente de sobrevivencia animal, buscar de nutrir el espíritu con cosas buenas, verdaderas y bellas. Recordemos que hay una relación recíproca entre el arte, la cultura, y la vida humana. El gran arte engendra vida, lo decadente intoxica, mata silenciosamente el alma. Es evidente que en todas partes del mundo la masa se traga la cultura chatarra, el arte horrible, de mal gusto, lo fácil, lo feo, lo kitsch, lo vulgar, lo provocativo, novedoso, pero vacío, todo emotivo y subjetivo, lo que hierve la sangre y las pasiones animales. En vez de crecer en dignidad, la masa se corrompe en todas las dimensiones de la vida, se embrutece y enceguece. Por el contrario, el hombre culto es el que sabe cuidar su alma para poder vivir en el mundo como un ser humano y no como un animal. Lo que significa que, a pesar de las exigencias de la vida cotidiana, tenemos que cultivarnos, sobre todo en el estado actual de la situación, en donde la educación y el gusto están por los suelos y los medios de difusión nos saturan con mugre ideológica. La misión es entonces estimar la cultura en todas sus expresiones, gastar tiempo en las grandes obras. Y para los que tienen talento es momento de crear obras de calidad y significativas. Varias veces hemos hablado de un arte creado para gente normal, pero esto no quiere decir que deba ser menos sofisticado, elaborado, de calidad, propuestas interesantes, profundas, que interpelen a todos los sujetos. Las grandes obras de arte siempre son difíciles, pero al mismo tiempo iluminan, exhortan, conmueven, te hacen reflexionar sobre las cosas importantes, educan los gustos, sentimientos y afectos, te llenan de belleza, hacen crecer, amplifican el espíritu y abren espacios para trascender. Por lo tanto, amigos, los exhorto a preocuparse por el alma, partiendo por discernir y elegir las grandes obras de arte en cualquiera de sus disciplinas y de todos los tiempos y lugares. Acuérdate de suscribirte al canal, déjame tus comentarios abajo para que sigamos conversando. Activa la campana de las notificaciones y dale al me gusta. Si quieres me puedes ayudar también para crear más y mejor material sobre el arte, así que te dejo mi cuenta de Patreon para que colabores. Y en la descripción pongo la bibliografía por si quieres profundizar en estos temas. Y compartan estos videos para que muchos artistas y los que no lo son se entusiasmen nuevamente con el arte. Que Dios los bendiga mucho.